más que presentar resultados de investigación, la manera que fui convocado a este espacio y por el tema o el nombre que le pusieron a la mesa, Política y Perspectivas Democráticas, quisiera aprovecharlo para plantear datos y preguntas que podrían orientar un programa de investigación en torno a las democracias en nuestra región, o quizá mejor alrededor de lo democrático de nuestras complejas, conflictuadas y contradictorias sociedades. Estoy siguiendo un texto que elaboré para esta tarde. Recientemente, en una reunión entre colegas de la AUSJAL, la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina, una reunión en la que nos encontramos delineando los trabajos iniciales de una nueva iniciativa surgida de la obra colectiva Crisis y Desencanto con la Democracia en América Latina, que consiste en la creación de un observatorio latinoamericano de la democracia. Un colega sostuvo que la democracia es un diseño institucional pensado para sociedades que ya no existen, de donde podríamos seguir que la democracia se ha quedado corta o bien ha sido rebasada en tanto dispositivo político institucional para enfrentar con éxito los problemas que nos atraviesan particularmente en nuestra región latinoamericana. Simpatizando o no con la idea, la retomo como punto de partida para comenzar a problematizar y abrir la discusión sobre la democracia en un momento político singular en el país, caracterizado principalmente por la polarización y en algunas ocasiones por el análisis simplificado que el entendimiento de la realidad en polos acarrea. Primero conviene decir que el tremendismo de la idea citada podría atajarse si apuntamos que referirnos a la democracia sin más resulta impreciso, sobre todo para efectos analíticos. De manera que podríamos contextualizar que el diseño institucional, que a decir de algunos ya no es pertinente para las sociedades actuales, pareciera ser el de las democracias de origen liberal, representativo y occidental, cuyos alcances se han visto limitados, tal vez atrofiados, ante el avance de una racionalidad neoliberal que las ha vaciado de contenido, reduciéndolas en buena medida al momento electoral, es decir, a una sola de sus dimensiones. Algunos autores las llaman democracias de baja intensidad, una categoría que resulta, por cierto, útil para plantear su cara contraria como parte de un horizonte de posibilidades. La democracia electoral o procedimental es quizá la esencia de la democracia como régimen político. Una definición minimalista de democracia recoge indiscutiblemente este componente junto con las libertades asociadas a la realización de elecciones libres, justas e imparciales. Con la democracia electoral se tramita la disputa por el acceso y la ocupación de las instancias de poder, un poder, por cierto, de suyo disminuido por lo dicho anteriormente, pero es insuficiente ante el cúmulo de problemas y deudas sociales que por las mismas razones desconocen muchas veces este mecanismo al no participar en él. No así su interés de involucrarse y comprometerse en diversos asuntos públicos. Reducir la democracia a su dimensión electoral o bien vaciar de contenido sustantivo a la democracia como régimen político y más allá como forma de vida equivale a reducir la ciudadanía al rol de electores, electoras, disociando del compromiso con lo público y lo común otro tipo de comportamientos políticos igual o tal vez más determinantes en la configuración de lo público. Habitamos sociedades democráticas, puesto que mal que bien en nuestras sociedades tenemos citas electorales cada 6, 4 o 3 años, pero al mismo tiempo vivimos en sociedades profundamente antidemocráticas porque el edificio de representatividad al que le damos forma de tanto en tanto, que ratificamos o revocamos en cada jornada electoral para usar dos términos en boga, no solo no cumple las expectativas de representación en la toma de las decisiones públicas, sino que seguidamente las pervierte al representar los intereses de unos cuantos y no los de las grandes mayorías. Así lo recogen encuestas de opinión a escala regional. 73% de las y los latinoamericanos estima que nuestros países están gobernados por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio. En México esta percepción la tiene 67% de la población y llega al 93% en países como Paraguay. Trazos como estos son los que en México están detrás de lo que algunos autores han llamado crónica del desencanto democrático o estancamiento en el desarrollo de la democracia. Un proceso que en los últimos años, dicho sea de paso, no ha quedado al margen de las tendencias globales de erosión democrática. Paradójicamente han sido décadas en las que ha emergido un andamiaje institucional con diseños de mayor control político, vinculado en buena medida a una sociedad civil organizada, exigente, creciente y profesionalizada. Aunque son distintas, las expresiones siguientes coinciden en denotar críticamente un proceso fallido.
espejismo democrático, democracia vulnerada, democracia estancada, democratización frustrada, democracia interrumpida, la transición democrática como mito o democracia insuficiente. Pero otra vez, ¿de qué democracia estamos hablando cuando señalamos que no estamos exentos de procesos de erosión democrática? ¿Qué tipo de democracia es la que se juzga en la opinión pública o desde ciertas evaluaciones en las que típicamente los países del norte global ocupan las primeras posiciones mientras que los países del sur global se ubican en las últimas? Más aún, ¿qué entiende por democracia una persona encuestada a la que se le pregunta sobre su apoyo a esta o su grado de satisfacción con ella? ¿Satisfacción en función de qué cosas? La crisis de la democracia es una crisis general o presente sobre todo en sociedades atravesadas por la desigualdad, la violencia, la corrupción y la impunidad. Somos testigos en México de una crisis de la democracia por su franco deterioro o de un resurgimiento de esta con mayor politización, participación e involucramiento en los asuntos públicos, polarización incluida. Es la democracia liberal y representativa, que aún en medio de dificultades y hostilidades le ha sido funcional al capitalismo, la única forma posible de democracia en nuestros días. ¿Están destinadas otras formas emergentes de democracia y autonomía política a lo periférico? ¿Responde la democracia que conocemos a un tipo de sociedad que ya no existe y ello da cuenta del momento crítico que cruza y ello da cuenta del momento crítico que cruza? ¿Es capaz la democracia de resistir y adaptarse ante amenazas externas e internas? ¿De qué mecanismos, en todo caso, dependería la capacidad de resiliencia de un sistema democrático? ¿Es compatible la democracia con el populismo? ¿En qué intersección puede darse una relación virtuosa y no una amenaza para la democracia? ¿Cómo proteger lo construido en los procesos de democratización en tiempos de personalismo político, posverdad, agudización del conflicto y concentración del poder? Hacernos estas preguntas en este momento es sintomático de lo que 2018 ha supuesto, un punto de inflexión en el desarrollo de la democracia mexicana, tanto desde el punto de vista de la transición democrática, por la crisis en el sistema de partidos que ha representado para un relato que se aferraba al horizonte de la consolidación democrática por la vía de un figurado pluralismo político, como desde el ángulo del realineamiento político y la recuperación de un relato secuestrado por la partidocracia por la vía de la canalización del malestar acumulado. Dicho de otra manera, no parece ser menor barruntar que atestiguamos la disputa por el relato mismo de la democracia como toda batalla política. Un relato que oscila entre una transición fallida y un intento también fallido hasta ahora de conducir las expectativas de transformación política en clave de mayor igualdad y justicia social. Sin buscar responder estas preguntas, de momento intento detonar el diálogo con lo que ellas nos sugieren de la mano de algunos datos. Empiezo con dos registros de opinión pública a los que solemos recurrir para indagar en torno a la cultura política democrática en los países de la región. Paso después a revisar algunas mediciones que con buen impacto en ciertos círculos de opinión terminan configurando parámetros para evaluar a los gobiernos en turno en términos democráticos. Y finalmente doy cuenta somera de un estudio más reciente que nos invita a pensar, asimilar, impulsar y construir la democracia de manera multidimensional. Vamos a ver si me da tiempo, pero lo voy a intentar. A ver, Latinobarómetro y Barómetro de las Américas. Perdón, regreso aquí. Bueno, no introduzco el estudio del Latinobarómetro, lo podemos encontrar la explicación en cualquier página web que busquemos al respecto. Pero bueno, se trata de un estudio que mide actitudes, valores y comportamientos en torno a la democracia, la economía y la sociedad. Si bien desde 1995 cada año explora diversos ámbitos, son indicadores clásicos de este estudio el apoyo a la democracia y la satisfacción con la democracia. El apoyo a la democracia en México ha venido a la baja, particularmente desde el punto más alto de respaldo registrado en 2002. Esta caída coincide con lo que en la literatura se ha denominado crónica del desencanto democrático a partir de la primera alternancia en el país. También se observa una ligera recuperación vinculada a los resultados electorales de 2018. Respecto a las otras actitudes registradas en el reactivo graficado, aunque faltan datos, podemos ver que el apoyo a un gobierno autoritario, si bien se duplicó en los últimos años, no ha alcanzado los máximos históricos de principios del siglo. Aún así, esta alza pareciera reflejar la polarización que se ha agudizado en el país en los últimos años. La indiferencia, en cambio, parece mantenerse alrededor del 30%, alcanzando su nivel más alto apenas en 2018 y registrando una caída repentina vinculada al crecimiento del respaldo a un gobierno autoritario.
En la región el apoyo a la democracia, hay que decirlo, es de 49%, el segundo más bajo registrado desde 1995, mientras que el apoyo a un gobierno autoritario en la región es bajo, 13%, y la indiferencia presenta un ascenso ligero pero sostenido, llegando a 27% en la última medición. En la gráfica vemos únicamente lo relativo a México. En resumen, el apoyo a la democracia en México sigue por debajo del promedio latinoamericano, con vaivenes entre el apoyo a un gobierno autoritario de tipo creciente y la indiferencia con el tipo de régimen. La satisfacción con la democracia, por otra parte, se ha mantenido también ordinariamente por debajo del promedio latinoamericano. De las tres excepciones que se registran en el 97, en el 2000 y en el 2006, la mayor diferencia se encuentra en 2020. En Latinoamérica, 25% de la población se encuentra satisfecha con la democracia, mientras que en México ascienden a 33% quienes manifiestan satisfacción con la democracia. El último dato refleja también una mejoría importante respecto a la caída sostenida del indicador en la última década. El Barómetro de las Américas 2018-2019 es el proyecto de investigación de encuestas más conocido del Latin American Public Opinion Project, la POP, acogido por la Universidad de Vanderbilt. Mide igualmente actitudes, evaluaciones, experiencias y comportamientos en las Américas utilizando muestras probabilísticas nacionales de adultos en edad de votar. También aborda indicadores como el apoyo a la democracia y asuntos relacionados. Esta medición sobre el respaldo a la democracia pregunta distinto. La pregunta que hacen no es en referencia a un gobierno autoritario, sino, se las leo, cambiando de nuevo el tema, puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esa frase? Por ello, los resultados varían, pero registra una tendencia parecida de caída en el apoyo a la democracia y de recuperación en los últimos años. El apoyo, como decíamos, se ha mantenido en niveles aceptables desde 2004. No obstante, el descenso había sido paulatino y registrado una caída de poco más de 20 puntos entre 2004 y 2017 y de más de 12 puntos tan solo entre 2014 y 2017, que regresó a los niveles de apoyo en correspondencia con el nuevo gobierno federal. A diferencia de la pregunta relativa al apoyo a la democracia del Latinobarómetro, que contrasta la democracia con un gobierno autoritario, el Barómetro de las Américas pareciera reflejar una opinión crítica de apoyo a la democracia, esto es, la democracia como la forma de gobierno menos mala, con errores pero preferible. Es otro indicador de este estudio el que es motivo de preocupación, y lo vemos allí abajo. Tolerancia a un golpe ejecutivo en México 2010-2021. La ronda penúltima del Barómetro de las Américas registró un importante crecimiento de apoyo a los golpes ejecutivos, alcanzando el nivel más alto en la serie desde 2010. En la última ronda, esta tolerancia volvió a presentar un incremento, colocándose ligeramente por encima del promedio latinoamericano, que es de 30%, pero lejano todavía al apoyo que se recoge en otros países como El Salvador, donde asciende al 51%. Un golpe ejecutivo se entiende como un escenario en el que en momentos muy difíciles se justificaría que el presidente cerrara el Parlamento y gobernara sin él, en pleno desconocimiento del principio de separación de poderes. Este registro es motivo de preocupación ante la tendencia de concentración de poder del actual presidente con el apoyo por la vía civil del poder militar. Voy a pasar rápido, muestro de manera veloz por cuestiones de tiempo otros datos, particularmente el índice de democracia que presentó recientemente la unidad de inteligencia del semanario británico The Economist, lo que publica anualmente desde 2006, donde vemos pues, que México cayó ya a la clasificación de los regímenes híbridos. No me detengo por cuestiones de tiempo en esto. Y podemos ver también debajo la evolución en el ranking de ese mismo índice, así como la visualización de las categorías que esta evaluación realiza en el caso mexicano, ¿no? Donde vemos sobre todo que lo que arrastró al país a esta clasificación debajo de los 6 puntos fue el indicador de cultura política. Un índice parecido, aunque pues más vinculado a la idea de Estado de Derecho, de Estado democrático de derecho, es el del World Justice Project, el índice de Estado de Derecho que también se hace a nivel subnacional en México y donde vemos igualmente una caída en las categorías que examina. Paso rápidamente, voy a tomarme un par de minutos más, espero que no haya inconveniente, para compartirles el detalle de este último estudio que presento, que se trata de una revisión reciente de la democracia alrededor del mundo
que ofrece el Instituto Bidem, alojado en la Universidad de Gotemburgo, y su proyecto Variedades de Democracia. Se trata de un enfoque multidimensional y desagregado que supera las concepciones liberales o electorales de la democracia y hace referencia a 7 principios normativos que forman parte del núcleo de la idea de democracia: electoral, liberal, mayoritario, consensual, participativo, deliberativo e igualitario. Variedades de la democracia se construye de forma compleja y colectiva. Me salto un poquito este asunto de la metodología, pero si quieren luego podemos retomarlo. Me fijo sobre todo en lo que vemos en pantalla, cómo han evolucionado los 5 índices de alto nivel que construye este estudio en el caso de México. La evolución de los resultados contenidos en los reportes de 2017 a 2021 permite observar que México registra una ligera disminución en el índice de democracia electoral, una baja un poco más pronunciada en el índice del componente liberal, pocos cambios tanto en el índice del componente igualitario como en el índice del componente participativo, y una caída más notable en el índice del componente deliberativo. Haciendo un zoom al último reporte, el mejor comportamiento de México se registra en la democracia electoral, mientras que sobresalen como claras dimensiones de la democracia a profundizar los componentes igualitario y deliberativo. Los datos de Latinobarómetro, voy a dejar de compartir porque ya no hay más datos de momento. Reportan que la llegada de López Obrador significó una mejora en los indicadores de apoyo y satisfacción con la democracia. La convicción, no obstante, de optar por la democracia en vez de un gobierno autoritario o algo más, no ha recuperado los niveles de amplio respaldo, lo que parece indicar un malestar crónico con la forma como se ha vivido la democracia, aumentando ya sea el apoyo franco a un gobierno autoritario o la indiferencia con el régimen político. Esto guarda relación con el indicador de satisfacción con la democracia, que, si bien registra una mejoría importante, presentaba una evolución negativa, siendo todavía pronto para afirmar que el quiebre será sostenido. La evaluación positiva de la democracia, como ha sido experimentada, apenas alcanza a dejar satisfecha a una tercera parte de la población. Aún así, México es el 4º país más satisfecho con la democracia en América Latina. ¿A dónde conduce tanto malestar? Es de llamar la atención que el apoyo a un gobierno militar, aunque no es mayoritario, es creciente en América Latina hasta alcanzar 31% de apoyo en la región, mientras que 51% de las y los latinoamericanos opinan que no les importaría si un gobierno no democrático llega al poder, con tal de que resuelva los problemas. En México es 52% el que opina de esta manera. A propósito de los datos del Barómetro de las Américas, más allá de confirmar el impacto positivo del triunfo de López Obrador en el apoyo a la democracia, preocupa notablemente la tolerancia a los gobiernos unipersonales por la vía de la concentración del poder ante circunstancias adversas, como podría serlo una pandemia, un episodio de crisis climática o uno de crisis económica. ¿Estamos ante un rasgo de época? ¿Es el caso mexicano, en términos de la expansión del poder militar en la esfera civil, un ensayo para la conformación de un gobierno militar por la vía civil? Tanto el Latinobarómetro como el Barómetro de las Américas recogen actitudes, experiencias y comportamientos ciudadanos. Pero ¿qué capa de la democracia dejan ver las evaluaciones que echan mano tanto de encuestas como de la opinión de expertos, que sería el caso del Índice de Democracia de The Economist y del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project? El análisis, y voy cerrando, ahora sí, perdonen que me haya tomado unos minutos más. El análisis multidimensional del proyecto Variedades de la Democracia reafirma la importancia de concebir y aproximarnos a la democracia desde sus diferentes dimensiones, superando los contornos de su carácter procedimental liberal y ampliando su estudio hacia dimensiones de carácter sustantivo que dan cuenta de nuevos y viejos desafíos. Aún en aquellos países que suelen encabezar los índices de democracia liberal y electoral, donde pareciera que la democracia no está en crisis, existen retos en materia de igualdad, participación y deliberación. No al nivel de una crisis, pero sí como una ampliación del alcance de lo democrático. La democracia en el mundo, cerrando esta reflexión, tendría desafíos diferenciados según la región o el país. Esto, no obstante, solo puede plantearse si se ensancha la mirada analítica sobre la democracia, dando lugar incluso en aquellos países que suelen ocupar los primeros lugares de los rankings globales a su fortalecimiento. Desde este mirador, la democracia en México enfrentaría retos mayúsculos, los pendientes todavía presentes en sus dimensiones electoral y liberal, como umbral mínimo, y la agenda abierta en términos de igualdad, participación y deliberación. Pensar la democracia como utopía, como horizonte de posibilidades, según la convocatoria de esta semana de la investigación, tendría que pasar por recuperar su dimensión sustantiva, la cual apuntaría tanto a la defensa como al avance de las democracias de alta intensidad,
que ensamblen de manera virtuosa tanto mecanismos institucionales como no institucionales de participación en los asuntos públicos y cuidado de lo común.